Pues vamos a hacer esta introducción. En esta lección lo que vamos a hacer es una introducción a la biodescodificación en este módulo que se llama Biodescodifica tu vida. Vamos a empezar hablando de lo que es la biodescodificación. La biodescodificación como tal se ha hecho famosa como concepto en los últimos años, básicamente sobre todo 10 últimos años, quizá en los últimos 15 ya estaba el doctor Hammer, que creó la nueva medicina germánica. Él es un señor alemán, era doctor porque luego le quitaron la licencia por atreverse a decir estas barbaridades, ¿no? De que él había descubierto, él hacía escáneres cerebrales y se dio cuenta de que había un patrón, pero ese patrón empezó a investigarlo desde el momento en que perdió a su hijo por una bala perdida, un tiroteo que hubo en su calle, y la bala mató a su hijo, y él desarrolló un cáncer de testículos y su mujer de mama, y él lo vinculó con esa tragedia personal, porque era una pérdida de algo que tenía que ver tanto con su sistema reproductor como el de su mujer, ¿no? Entonces, como estaba constantemente viendo escáneres cerebrales, se dio cuenta de que había un patrón que las personas en el que se podía leer, ¿no? Que había unas manchas que se marcaban más o menos según la persona, manchas en el cerebro, según la persona estuviera pasando por algún tipo pues de cáncer o de enfermedad más grave, que había tenido un shock previo. Y entonces él desarrolló lo que se llama la nueva medicina germánica, que no solo tiene que ver con estos escáneres del cerebro, sino también con las fases, desde las fases embrionarias de cómo se crea cómo se va formando el cuerpo humano, ¿no? Y de ahí esas fases embrionarias las fue relacionando con las distintas necesidades del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, la piel tiene una necesidad, un sentido de protección, ¿no? de todo lo que lo cubre. Entonces, muchas veces de protección y de contacto es lo que nos permite tener contacto con las personas y con el mundo. Entonces, cuando tenemos algún problema de contacto, la piel es la primera que lo expresa. Entonces, él fue desarrollando toda esta teoría que evidentemente no se la había inventado, está basada también en la medicina china y en otros muchos que lo habían estudiado anteriormente, pero es el que más se hizo famoso en estos últimos años, y a partir de él, pues en él se basaron después Christian Fleche con la biodescodificación biológica, que estuvo trabajando con Enrique Corbera en un principio, también con Salomon Selam y otros muchos autores, pero el que más ha hecho famoso este término de biodescodificación, que luego ha llamado bioneuroemoción, es Enrique Corbera, sobre todo en el mundo hispano. Christian Fleche es francés, igual que Salomon Selam, de los que Enrique ha vivido, y como decía el doctor Hamed es alemán. Y Enrique Corbera, bueno, por un tema de patentes tuvo que dejar el término de biodescodificación, pero además cuando lo llamó bioneuroemoción era porque decía que el término había cambiado porque no solo se basa en los efectos sobre la salud, sino los efectos en el comportamiento humano, los patrones que estamos repitiendo constantemente que no sabemos de dónde nos vienen. Y no solamente tiene que ver con que yo manifiesto una enfermedad, sino, por ejemplo, que no sea capaz de ser próspera o cualquier otro tipo de manifestaciones, ¿no? Problemas con la pareja, etcétera. Pero todos ellos siempre han mamado o han absorbido su conocimiento de la medicina tradicional china, de la Ayurveda y todas las medicinas tradicionales, porque en realidad el que haya algún estrés físico que esté físico, emocional, mental,
que se manifiesta en lo físico es algo que se ha conocido de toda la vida. Entonces, a través de este conocimiento se han desarrollado una serie de principios. Yo aquí no me voy a meter en los principios, cada uno tiene los suyos, y yo lo que quiero aquí relataros son unos principios que os van a ayudar a vosotras a que comprendáis cuáles son las bases que tenéis que aplicar para que vosotras podáis deducir, ¿no? Biodescodificar estos síntomas en cualquier lugar de vuestra vida. En primer lugar es el principio de la coherencia. ¿Por qué nos enfermamos o por qué tenemos estos patrones que se nos repiten? Entonces, el primer principio es que toda enfermedad, síntoma, síndrome o accidente, síntoma para mí también es esto, ¿no? Estos patrones que son más bien de actitud que de enfermedad, ¿no? Pero también pueden ser sintomatizaciones. Son formas que tienen inconsciente, llamaré el alma, el ser superior, lo que queráis, de manifestar metafóricamente una incoherencia entre lo que uno siente, lo que necesita, lo que hace y lo que dice. Porque si mi alma, y por eso os insistido tanto desde un principio de que tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestra alma, porque cuando no lo hacemos y somos incoherentes y no estamos escuchando esa intuición, ese camino que nos está marcando de una manera muy sutil, luego eso lo pagamos con estas manifestaciones en nuestra vida, ¿no? Y eso lo he vivido yo muchas veces, y cuanto más consciente eres, todavía se te manifiesta más claramente que vas por el camino equivocado, y eso es muy bueno porque luego como que nos llega muy rápido, ¿no? Las consecuencias de no hacer lo que realmente estamos deseando. Entonces, por eso es importante que cuando se nos manifieste cualquier cosa, miremos para adentro y digamos, ¿dónde estoy siendo yo incoherente? ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo que realmente no quisiera hacer? ¿Cómo me estoy faltando a mí? ¿Cómo no estoy siendo leal a lo que yo realmente deseo hacer? Que lo que siento, etcétera. Entonces, os pongo un ejemplo, bueno, os pongo 3 ejemplos. En primer lugar, el ejemplo de Lucía, ¿no? Que sufría mucho con el ordenador. Realmente había elegido esa profesión por dinero, básicamente, por tener una estabilidad económica. Entonces se pasaba muchas horas a lo largo del día en la que estaba en una posición rígida, donde se le, digamos, engarrotaba, se le congestionaba toda la zona muscular del cuello, de los hombros, de la espalda, y también empezó a desarrollar el síndrome de túnel carpiano en las manos y muñecas, ¿no? Y le afectaba a los brazos y le llegaba hasta el cuello. Entonces ella en realidad lo que estaba deseando era, ella se dedicaba también al arte, pero no tenía tiempo y físicamente cada vez se sentía mejor. Entonces no estaba haciendo lo que realmente le apetecía, y lo hacía por miedo, no se atrevía a hacer lo que deseaba por miedo a no tener esta estabilidad económica, ¿no? Siempre hay motivos por los que somos incoherentes, y son motivos razonables y son motivos loables. Lo que pasa es que nos fallamos, ¿no? Entonces pagamos por esas incoherencias de otras maneras. Es ¿no? Como el precio que hay que pagar por no serte fiel. Por ejemplo, también una de mis mejores amigas, cada vez que se enfada con el padre de su hijo, que están separados desde prácticamente los 3 meses del bebé, y el padre es una persona que no se hace responsable del hijo, de vez en cuando le pasa alguna ayuda económica, pero cada vez que se encuentran, ya sea por teléfono o físicamente, tienen algún conflicto, el niño acaba con fiebre, siempre. Y ella ya lo sabe. Cada vez que él tiene fiebre, le pregunto: ¿quién te está haciendo hervir la sangre, ¿no? ¿Con quién te has tenido ese conflicto que te sientes hervir la sangre?
Entonces es muy importante, ¿no? Porque la fiebre es un síntoma con el que estamos acostumbrados a vivir y muchas veces nos han acostumbrado a evitar la fiebre con paracetamol o lo que sea, y en realidad tenemos que escuchar por qué se nos está manifestando esa fiebre, qué nos quiere decir. Y a lo mejor me preguntáis, pero ella es la que está enfadada porque tiene fiebre el bebé. Y los niños hasta los 3 años están unidos, son uno con mamá. A partir de los 3 años las auras empiezan a despegarse porque el niño ya tiene todo su cerebro, el prefrontal desarrollado, entonces ya empieza a entrar en otro mundo más de la personalidad, de la identidad personal, y entonces empieza a separarse de la identidad de la madre, pero hasta los 7 puede estar somatizándola a ella perfectamente. A partir de los 7 también puede estar somatizando al padre, pero básicamente se dice en biodescodificación que los niños no tienen enfermedades, que lo que están haciendo es manifestar lo que siente la madre, que no es del todo cierto porque también están manifestando muchas veces el transgeneracional, y ambos tienen que ver con lo que ese alma ha venido a trabajar a este mundo, como ya hemos hablado muchas veces. Es decir, es lo que viene a trabajar de las vidas anteriores. No es que pobrecito vaya castigo que le ha tocado, no. Lo ha elegido porque necesita trabajar este aspecto, ¿no? Y por eso ha elegido a esta madre con estos síntomas o con este viaje emocional, pero también a estos abuelos o este transgeneracional para poder vivir esto y recordar de algún modo, ¿no? Revivir lo que necesita trabajar. Yo, por ejemplo, os comento mi propio ejemplo, que creo que era el primero o el segundo día de tener que ir a la universidad, mi primer año de carrera, una carrera que había elegido por descarte porque no quería hacer derecho como mi padre me quería imponer, y dije, yo hago traducción, que al menos dicen aquí que voy a estudiar idiomas y puedo viajar, porque tenemos que viajar 3 meses cada curso, y yo lo que quería es viajar y hablar con extranjeros. Pero igual tenía muchísimo miedo de no dar la talla, de que no me gustara, de entrar en ese mundo, y años después entendí, ¿no? Porque me esguincé, pero justo en el último escalón, corriendo para coger el tren, el último escalón bajando por debajo de las vías, estaba muy resbaladizo, justo pisé la parte más resbaladiza, me resbalé, me esguincé el tobillo, y aún así fui a clase y ya me pasé las 2 primeras semanas de clase con muletas. Así que eso era un ejemplo de accidente, ¿no? Que pensamos, no, es simplemente un accidente. No, para nada. No es un accidente, sino era algo que yo me estaba diciendo, no quiero ir, básicamente. Luego, el principio de la sincronía. Toda enfermedad, síntoma, síndrome o accidente tiene un inicio en el tiempo conectado con un conflicto. No pasa al azar, siempre pasa en un momento muy concreto, que es cuando algo está sucediendo. Entonces es súper importante estar viendo que ese conflicto, que puede ser un conflicto emocional o puede ser un conflicto con una toxina, es decir, nos han puesto una vacuna, o estoy trabajando en un lugar de alta toxicidad, o de golpe, no sé, pueden haber otro tipo de tóxicos, ¿no? Puede ser que me voy a vivir una nueva casa y hay geopatías, pero justo sucede algo y mi cuerpo, mi alma entra en conflicto con algo y empieza a manifestar estos síntomas, ¿no? Entonces quiero que lo veáis como que es sincrónico, es decir, está en el mismo momento lo que me está sucediendo, lo que yo estoy manifestando físicamente, con este conflicto en el que me siento envuelta, sea del tipo que sea. Y también pueden ser de distintas intensidades. Puede ser un shock, por ejemplo, pierdo a un familiar súbitamente, y entonces desarrollo, como os estaba explicando antes del doctor Hammer, pierden a su hijo y los dos de golpe, de estar sanos, a desarrollar un cáncer en el sistema reproductor,
Eh, o puede ser un conflicto prolongado a lo largo del tiempo también. Por ejemplo, una toxina que puede ser del trabajo, puede ser una toxina emocional de alguien con quien estamos conviviendo o con alguien con quien trabajamos, o que estamos haciendo algo que no nos gusta. Entonces, no es un shock, no es un shock emocional con mucha carga, sino que es una carga que se va a, acumulando como un goteo. Entonces ya cuando cae la última gota es cuando se manifiestan más claramente los síntomas, pero se han ido, es un acumulativo, ¿no? De, ay, hoy siento una pequeña molestia, y de la pequeña molestia al final acabamos con una fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Pero la fibromialgia, por ejemplo, es eso, es un conflicto alargado en el tiempo. Entonces la solución, ¿no?, de la sincronía es analizar cuándo comenzaron estos síntomas en el tiempo, para saber, para observar si ahí empecé a manifestarlos, es que había un conflicto. Y a veces no es justo en ese momento, porque si por ejemplo se ha alargado en el tiempo, es algo que a mí me acaban de detectar que tengo fibromialgia, por ejemplo, pero yo ya me sentía mal desde que, no sé, desde que tengo que cuidar a mi madre, mis hermanos no quieren eh, hacerse cargo, y yo siento que es un cargo muy grande y tal, ¿no? Entonces es algo que yo me estoy cargando con eso, entonces me siento impotente y lentamente voy desarrollando esto. Pero tengo que pensar, ok, ahí me lo detectaron, pero ¿cuánto tiempo llevo yo sintiéndome mal, ¿no? Y observar en qué momento nace esto, ¿no? En qué momento siento yo, qué conflicto hubo antes, cómo me estaba sintiendo yo en esos momentos de manera intensa, pero que seguramente ya había empezado antes. Dicen, por ejemplo, que sobre todo los cánceres de mama, lo he escuchado, que el tamaño puede ser, pero depende de la intensidad del conflicto, que hay que medir los milímetros o centímetros de los tumores o de los quistes como creo que la velocidad media es como un centímetro al mes, pero puede ser, bueno, sí, eso habría que revisar en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, para saber que si tiene, yo que sé, 2 centímetros, que hace más de 2 meses que empezó el conflicto. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver en el tiempo cuándo comenzó esta manifestación de los síntomas. Como os decía, ¿no? La esposa del doctor Hammer recibió los dos recibieron esta noticia, entonces ella desarrolló el cáncer de mama y su marido de testículos, y fue prácticamente de inmediato. Otro ejemplo es que cuando este chico, Juan, estaba de cena romántica con su pareja, la que quería pedirle matrimonio, ella no quiso aceptar la oferta, y estaban cenando gambas, que él es cubano, entonces estaba hartito de comer gambas todo el tiempo, y desde aquel momento, no desde ese momento, ese es el momento de programación, sino que más tarde, la vez siguiente que trató de comer gambas, le dio alergia. Esa vez no, esa vez fue el momento de programación del shock, y la vez siguiente que trató el shock, él estaba diciendo gambas, rechazo. Entonces yo rechazo las gambas, porque las gambas me conectan con esa sensación de rechazo. Y la próxima vez que vaya a comer gambas, que yo me exponga a este elemento que se ha convertido en una toxina, entonces voy a desarrollar una alergia, una sensibilidad a cierto producto. Todas las alergias están relacionadas con un momento de shock en el pasado. Entonces os vais a dar cuenta de que todas las alergias son biodescodificables, porque si miráis para atrás y hacéis, soltáis, ¿no?, esa emoción, hacéis el perdón, ¿no?, de decir, bueno, eso ya pasó,
y ahora, pues bueno, soy otra persona, dejáis de tener la alergia. Yo he sido súper alérgica a los ácaros del polvo, pero y a los gatos, otra época también la he tenido, y ya no soy alérgica a ninguno de los dos. Y depende de todo eso, ¿no? De estar, ser conscientes de cuándo empezamos a ser alérgicos, qué es lo que sucedió, y depende del alergeno. Del alérgeno estará relacionado con una cosa o con otra, ¿okay? Que eso también lo vamos a ver después. Entonces, bueno, sí, otro tema que me pasó bastante fuerte es que llevamos poco tiempo, un año y medio, en Israel, y había una chica que me pidió que hiciera constelaciones familiares allí en Tel Aviv y tal, y para montar los grupos, porque allí en Israel no eran conocidas las constelaciones en aquel momento, tenía que hacer mucha publicidad y mucho esfuerzo para materializarlo físicamente allí, y la verdad es que sentía que iba a contracorriente porque me esforzaba mucho y había muy poco feedback. Me decía mucha gente que iba a venir a las sesiones y luego nadie, bueno, de 9 personas que me decían que sí, luego se presentaban 2, también cuestión cultural. Y entonces en el mismo momento, después de 2 meses que ya estaba muy cansada y muy quemada y frustrada, a mi hija mayor se le manifestó una pielonefritis, y a la pequeña, que había empezado a caminar hacía 3 meses o 2 meses, empezó a cojear, y en diciembre solo gateaba, y las llevamos al hospital y nos dijeron casi a la vez, y las dos, cuando lo miren en el diccionario, significa estar yendo en una dirección que no queremos, y me hice totalmente cargo. Y en esos momentos la pequeña tenía 1 año y medio y la mayor tenía 5 años y medio. Las dos me estaban manifestando a mí, es decir, que una estaba todavía dentro de mi aura y la mayor no, pero sí que me estaba conectando mucho con esta emoción que tenía yo tan fuerte de incoherencia, ¿no? Yo realmente estoy haciendo algo que no deseo hacer. ¿Okay? Luego, el principio de la herencia. Nosotros vemos las enfermedades como que son nuestras, ¿no? Entonces, si son puntuales, si son ligeras, pues eso, como un resfriado, como algo que, pues eso, me corto, tengo una manifestación no muy aguda, no muy intensa, suelen ser conflictos míos puntuales de aura, yo qué sé, te has discutido con tu marido y estás cortando verduras y te cortas el dedo. ¿Y este dedo qué hace? Necesito nutrición emocional, ¿no? Necesito que alguien me... Bueno, en realidad lo que estoy deseando es que hacer las paces con él, o que me nutra emocionalmente, que me sostenga, como si fuera mi mamá. Entonces es una manifestación, ¿no? Un accidente que es puntual con algo que está sucediendo justo ahora. Pero si ya son más graves, si son agudas, crónicas o accidentes graves, sí que hay que mirar el transgeneracional, porque ese es el que nos está dando las pistas, porque muchas veces está resolviendo un conflicto pendiente que no se resolvió. Y esos ya podemos nacer con estas patías, ¿no? Con estas enfermedades, pero puede ser también algo que desarrollemos, por ejemplo, como la infertilidad o la infidelidad, o el tipo de parejas que tengamos o que no tengamos. Entonces, acordaos que el transgeneracional nos viene a hacer el eco de lo que venimos a trabajar de la vida anterior. Entonces, ahí tenemos lo que es más fehaciente, ¿no? El mapa de nuestros ancestros. Por eso hay que analizar si se ha dado en nuestra familia esos mismos síntomas, cuando empezó, a qué edad empezó a manifestarse ese síntoma, si se puede, pues, observar las fechas, ¿no? Porque está lo que llamamos el síndrome del aniversario, que dice, bueno, es que cada vez que... Hace poco, ¿no? Una amiga de aquí me comentaba, tengo miedo de que llegue mi cumpleaños, porque cada vez que llega me lo paso llorando hasta que no es la tarde,
me pasó toda la mañana con una tristeza enorme. Y le pregunté, digo, ¿a qué hora naciste? Pues me dijo, por la mañana temprano. Digo, ¿y cómo fue tu nacimiento? Y entonces lo consultó con su madre porque ella recordaba que la madre le había dicho que fue muy difícil para ella el, el conectar con ella emocionalmente, no la tomó en brazos. Entonces ella se pasó la mañana llorando, precisamente porque lo que quería acaba de salir del vientre materno y quería que su madre, bueno, sentir su piel, ¿no? Que le diera el pecho, y la madre no podía por una cuestión emocional. Entonces lo que ella se sintió era rechazada. Así que justo antes de su cumpleaños, ahora en julio, hicimos una constelación. Bueno, más que una constelación, hicimos toda una ceremonia de renacimiento para que ella pudiera conectar con una madre que sí la sostenía, y que esa madre también era ella para sí misma, ¿no? Ella era su propia madre. Entonces, esos síndromes de aniversario, ¿no? De que cada vez que llega esta fecha, a mí me pasa esto, no entiendo por qué, luego miramos para atrás y tiene mucho sentido. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué situación emocional está sucediendo en esas fechas? Por ejemplo, cuando mi madre se quedó embarazada de mí, pues llevan 3 meses casados y llevan 4 años de pareja, y siempre que tenían que mi madre sale con mi padre, que ella es la segunda mayor, tenían que salir con alguno de sus hermanos menores, entonces nunca estaba sola y siempre había hecho como de madre de sus hermanos menores. Y cuando por fin se casa, por fin tiene su independencia y llevan 3 meses así disfrutando, ¿no? de ser adultos independientes sin tener que cuidar a nadie, se queda madre embarazada y sus amigas le dicen, pues vaya pena. Y entonces ella lo tomó con, pues sí, porque en vez de disfrutar, ¿no? de este tiempo, voy a tener que cuidar otra vez de otro bebé, y no me apetecía. Es algo que evidentemente nunca me admitió, pero cuando mi hija mayor nació con fisura labio palatina, que significa que nació con el labio abierto por aquí, pero también la encía, y esta apertura le llegó hasta la campanilla. Yo le estuve dando muchas vueltas al significado y no veía cómo se manifestaba en mi embarazo, porque pensaba que era mío, porque es la sensación de quedarte con la miel en los labios, ¿no? Entonces haces el gesto de abrir más la boca para poder atrapar el bocado emocional, que le llaman, ¿no? Y entonces un día que vuelvo a repasar el diccionario y pone revisar el transgeneracional, me pongo a recordar en qué situación estaba mi madre cuando quedó embarazada de mí, y dije, bingo, mi madre se quedó con la miel en los labios. Entonces mi hija tiene muchas cosas de mi madre, viene a sanarla, digamos, la duplica para poder sanar cosas que mi hija también tiene pendientes. Y en parte es esto, ¿no? El quedarse con la miel en los labios. Y es muy interesante porque son cosas que heredamos, que tenemos que mirar cómo se han manifestado en el pasado, pero que también son nuestras, ¿no? Luego también Grecia es una chica que hizo una sesión, una constelación, en una de las constelaciones que hice en Israel, y sus ancestras, muchísimas, habían fallecido en el parto, tuvieron demasiados hijos y no disfrutaron de la maternidad. Hubieron enfermedades, murieron niños pequeños, abortos. Entonces, para salvar al clan, estas mujeres no habían deseado seguir teniendo hijos, pues sentían que la maternidad era peligrosa, era dolorosa, era algo que no deseaban, ¿no? Y no se lo deseaban a nadie tampoco. En el inconsciente era no deseable, con lo cual, si es no deseable, las herederas entonces son infértiles. Y lo que hicimos fue, pues eso, una constelación para soltar ese patrón y decir, bueno,
ahora mi maternidad la quiero distinta, no la quiero sufrir y os voy a honrar disfrutándola, ¿no? Y a las 2 semanas se quedó embarazada. Y ahora ya tiene dos bebitos. Y luego mi bisabuela, Isabel, pensaba que su marido no era un buen padre por muchos motivos. Y esto no es así exactamente, pero bueno, si yo siento que hay una madre en el inconsciente que siente que su marido no es un buen padre, el padre es el que trae el pan a casa y el pan, el gluten, que aglutina, si no está aglutinando, entonces en mi caso yo pensé en mi abuela, en mi bisabuela, porque se sentía muy separada de su marido, que vivían juntos, entonces eso puede desarrollar una celiaquía, la sensibilidad al gluten, ¿no? Luego el principio de la metáfora, que esto es muy interesante, porque pensamos, ¿por qué el gluten, por ejemplo, es el padre? ¿Qué tiene que ver? O el sol también representa el padre, o la cabeza representa el padre. ¿Por qué representa a? ¿No? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que el cuerpo habla de manera metafórica, porque nosotros tenemos una cultura ahora determinada, ¿no? por la vida moderna, pero esta vida moderna tiene 4 días. En realidad nosotros venimos de muchos siglos y milenios con ciertos patrones de conducta en la sociedad. Por ejemplo, el que el sol sea el padre ha sido cultural como humanidad, ¿no? Porque es el que nos da la vida. Y la cabeza también, porque es el cabeza de familia, no solo es una expresión, esta expresión viene de este aspecto cultural, y el cabeza de familia es algo que es una expresión que se utiliza en muchas culturas. Y en cambio los pies representan a la madre porque son con los que tocamos la tierra, y la tierra nos representa, pues eso, a la Pachamama, ¿no? A la madre tierra. Entonces digamos, el padre es el que nos conecta con el cielo, que también esto es un concepto de la medicina china. El padre es el cielo y la madre es la tierra. Entonces todo lo que tenga que ver con cabeza va a tener que ver con la mente, cómo estoy yo utilizando mi mente para resolver mis conflictos, que a lo mejor pienso que no soy lo suficientemente inteligente, me va a tocar la cabeza, o en relación a mi padre, y si mi padre sentía que yo era inteligente o no. Y por ejemplo los pies, todo lo que nos sucede en los pies va a tener que ver con nuestra tierra, es decir, con nuestro país o con lo que está sucediendo, o con nuestra madre también, o como yo con el rol de madre, ¿no? Es decir, yo como madre, y puedo ser madre real o madre simbólica, porque a lo mejor tengo personas a mi cargo, pueden ser mis compañeros de trabajo a los que están a mi cargo, pueden ser mis alumnos, ¿no? Esas personas a las que yo tengo bajo mi ala son como mis hijos, son responsabilidad mía, y entonces simbólicamente yo también soy la madre. ¿Ok? Entonces hay que ver siempre este lado no literal, sino metafórico. Tenemos que expandir nuestra mente para que cuando, como recurso, os voy a enseñar cómo utilizar el diccionario bioemocional para que sepáis leer entre líneas, que nos está diciendo algo, pero tenemos que meditar y dejar que nuestro inconsciente salga a la luz con este simbolismo, que es lo que nos quiere decir, ¿no? Con qué lo vinculamos. Entonces tenemos que ponernos en la piel de cuando vivíamos en la época, por ejemplo, de las cavernas, en la que las cavernas son la Edad Media, ¿no? Porque yo manifiesto un cáncer de mama en el lado derecho y no izquierdo, porque en el lado derecho, si yo soy diestra, mi marido va a estar a mi lado derecho y con la mano izquierda va a estar protegiéndome, y con la derecha va a estar con la espada o con el garrote. Entonces esta posición, digamos, es
una posición en la que podemos relacionarnos perfectamente. ¿Y a quién tengo yo a mi lado izquierdo? Que normalmente con qué brazo cargamos a los bebés, al lado izquierdo, para tener el lado derecho, el brazo derecho libre. Con el izquierdo cargo al bebé. Por eso los bebés normalmente están digamos, nuestros hijos están en el lado izquierdo. Entonces, si yo tengo un conflicto con alguien a quien estoy cuidando, sería el lado izquierdo, y si es alguien que me tiene que cuidar, proteger, sería en el derecho. ¿Ok? Entonces, os he puesto aquí un resumen de los tipos de conflictos. Por ejemplo, si son conflictos del esqueleto, que es lo que nos da estructura y sostén, es importante que tengamos en cuenta que cualquier cosa de los huesos tiene que ver con sentirnos sostenidos. El sistema digestivo es como digiero los conflictos. El sistema respiratorio tiene que ver con miedo a la muerte, porque si dejo de respirar me muero. Y es un conflicto de territorio, es decir, alguien con quien estoy compartiendo mi aliento, alguien que yo puedo respirar, al quien tengo tan cerca que lo huelo, ¿no? Entonces eso es un conflicto con alguien cercano. El sistema nervioso tiene que ver con la comunicación interna, cómo yo me comunico conmigo mismo, y también tiene que ver evidentemente con el miedo. El sistema urinario también, porque digamos, los riñones son los que nos dan la primera energía vital. Con la energía de los riñones, según la medicina china, es con la que venimos a la vida, y es una energía limitada, y siempre va a estar vinculado a esa supervivencia, ¿no? Por eso están las suprarrenales encima. Las hormonas de la adrenalina vienen de ahí, que nos ayudan a salir corriendo si lo necesitamos. Entonces tiene que ver con ese instinto de supervivencia, de tener que salir huyendo si me siento atacada en mi territorio, si siento que no me siento segura en mi territorio, porque con la orina se marca el territorio. El macho de normalmente casi todas las especies va orinando en los lugares en los que marca su territorio. Y el sistema inmunitario, por ejemplo, ¿qué significa? Es yo sentirme atacada, o que yo me pueda defender, y si es una enfermedad autoinmune, es que yo me estoy atacando a mí misma. Es muy muy interesante esto también. El sistema linfático, por ejemplo, también tiene que ver con la defensa del ataque, pero con un conflicto de suciedad, de yo sentirme sucia. Igual que en el digestivo, si está en la zona del colon, también tiene que ver con ese sentimiento de sentir que me han hecho una guarrada. Estoy pensando que no había puesto aquí el sistema muscular, ¿no? Los músculos tienen que ver con sentirme impotente. Bueno, tenéis un montón de todas las definiciones que ahora os voy a pasar en el diccionario. El corazón tiene que ver con nuestro hogar, la sangre con nuestra familia, las mamas con lo que os decía, ¿no? La protección del nido, de sentir que mi nido está protegido, o que yo puedo proteger a los habitantes de mi nido, ¿no? La cabeza con el padre, con mi capacidad intelectual, los pies con la madre y con la patria, con nuestro país, las manos con el trabajo, y evidentemente con el padre también, porque el padre es el que normalmente digamos, trabaja para traer el pan a casa, y como ahora las mujeres estamos trabajando también para lo mismo, entonces el trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Con la supervivencia. La piel con el contacto, los oídos con lo que no deseamos oír, o con lo que estamos oyendo que no queremos oír, los ojos con lo que vemos, y el colon, como os decía, con la sensación de guardada. Entonces quiero también que tengamos en cuenta algo que muchas veces nos se dice en biodescodificación, que es la toxicidad artificial, que a veces lo buscamos todo en lo emocional, y puede que no sea tan emocional como un tóxico físico al que estamos expuestos, y puede ser por el aire, por el agua, por los agrotóxicos, porque nuestras verduras y frutas están llenos de pesticidas, porque son transgénicos, porque los productos de cosmética, de limpieza, de higiene están llenos de químicos, las mascarillas que no nos dejan respirar
aire limpio, la polución, los alimentos procesados y no vivos, la medicación, las vacunas, evidentemente, que están destrozando el sistema inmune. Entonces, las geopatías también, que no es una toxicidad, es algo en lo que estamos expuestos. Si tenemos una geopatía, que es un cruce, digamos, hay vetas de agua debajo de las casas, pero también hay lo que son como unos meridianos que están en paralelo y están en diagonal a distintas distancias, que se llaman las líneas Curry y las líneas Hartmann. Y entonces cuando se cruzan, y más si está pasando por ahí una veta de agua, van a causar como un túnel energético, por así decirlo, en el que si estamos expuestos es una cantidad de energía muy grande, y si dormimos ahí no nos va a dejar dormir, y ese estrés va a causar que se nos puedan sintomatizar otras cosas, ¿no? Dependiendo de la geopatía. Por eso es importante en general vivir lo más naturalmente posible, lo más alineados, ¿no?, con la naturaleza, con una alimentación sana, con productos orgánicos lo más posible, vivos lo más posible, porque somos lo que comemos, a ser posible que no es animal, porque si no somos necrófagos, y siempre buscar algo muy sencillo, que es cómo lo resolvían nuestros ancestros, porque muchas veces si miramos atrás nos vamos a dar cuenta que la solución ya estaba aquí. Hace muy poquito os lo he compartido en uno de los artículos de Aquarians. Estaba escuchando a una chica que hace una ponencia sobre el rábano rojo y cómo se ha utilizado desde tiempos de los romanos y si no más atrás, para desintoxicar el organismo de voy un momento para atrás, de toxinas de veneno de serpiente, por ejemplo, de muchos tipos de toxinas, también para limpiar la vesícula biliar de piedras. Entonces es un recurso que se va utilizando siglos, que se ha utilizado efectivamente para limpiar el organismo, y que, por ejemplo, se puede utilizar también para eliminar la toxicidad de todos estos productos, en concreto las vacunas también. Entonces es muy importante que seamos conscientes de que normalmente la naturaleza en la mayor parte de las ocasiones tiene la respuesta que nos puede ayudar a volver al equilibrio, porque la naturaleza siempre vuelve al equilibrio, siempre está buscando el equilibrio. ¿Okay?